Vamos a comenzar en unos minutos el momento de la adoración de la Santa Cruz, el Viernes Santo. Como es tradición dentro de la iglesia, el sacerdote ingresa, se pone de rodillas para reflexionar acerca del misterio de la pasión de nuestro Señor. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como retoño en su apariencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba, y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Se ofrece su vida en sacrificio de reparación
verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos, y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables. Siendo así, que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me resgatarás, Señor Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como muerto he caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes
y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos, es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió, no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió, ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo, tómelo y juzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie,
Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo suelta, no eres amigo de César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tiene a su rey. Ellos vociferaban. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús, el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego.
Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo, a quien él amaba, Jesús les dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el fin, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán a que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hemos reunido en esta tarde, aproximadamente la hora en que Jesucristo murió, para recordar justamente la muerte del Señor Jesús. En este día, como que la naturaleza se asocia a nuestras almas y hace un profundo silencio, una reflexión
para escuchar a Jesús, porque Él siempre tiene alguna cosa nueva e importante para decirnos. En la víspera de la solemnidad de Pascua, y sabiendo Jesús que había llegado su hora, y como amaba mucho a sus discípulos, trató de darles la mayor prueba de amor, que es la entrega de su propia vida. Ayer, Jueves Santo, celebramos el misterio del amor ofrecido en alimento, la Eucaristía, la comunión. Y hoy, Viernes Santo, celebramos ese mismo misterio de amor, pero celebrado en sacrificio. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por la persona amada, por los amigos. Ya no os llamo siervos, porque el siervo desconoce lo que hace su señor. Os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que el Padre ha revelado. Este es el día del proceso judicial, del juicio sumario, de la sentencia injusta, día de humillaciones y muerte, pero muerte liberadora. Este es el día de Jesús, es el día de la cruz, es la hora de Jesús. La hora de Jesús es cuando el pastor se entrega a sus ovejas por entero. Estamos transitando pues la hora de Jesús. La hora de Jesús es la hora de la cruz. Y en esta hora de exaltación, glorificación, porque Jesucristo es nuestro líder, nuestro maestro, y nosotros seguimos un maestro vencedor, no seguimos un Cristo derrotado, fracasado. Cuando yo sea levantado en alto, decía Jesús, atraeré todos hacia mí. La cruz es el instrumento de tortura, pero elegido voluntariamente por Jesús, no se lo impusieron, lo eligió voluntaria y libremente la cruz, para mostrarnos de esta manera cuánto nos ama. Nos amó hasta el máximo. Jesucristo eligió este instrumento de tortura para manifestar todo su amor. Por eso la cruz es la señal del cristiano. Es verdad que la cruz no vende mucho. Este instrumento de tortura no atrae, no es atractiva la cruz. Sin embargo, es el rechazo de todas nuestras cruces inevitables de la vida. Sabemos que la cruz no es atrayente. Ninguna publicidad en nuestra sociedad de consumo, de bienestar, ninguna campaña política electoral incluye la cruz como logotipo de su campaña. Sin embargo, Jesucristo eligió la cruz. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con mi cruz diariamente y me siga. Cuando pareciera que Jesucristo no tenía más nada para decirnos, porque ya estaba crucificado de pies y manos, ya estaba clavado en una cruz, pareciera que no tenía nada para decirnos, eis que su boca desgrana unas palabras muy consoladoras, las palabras que llamamos las 7 palabras que Jesucristo pronunció en la cruz. Para atrás quedaron aquellos largos discursos, como el Sermón de la Montaña,
las bienaventuranzas, las hermosas parábolas, las enseñanzas a las orillas del lago. Para atrás quedaron, ahora está crucificado. Su respiración se torna difícil y por tanto solo amerita frases cortas, precisas y claras. La dificultad de la respiración no le permite otra cosa. Y la primera palabra que dice Jesús en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aquel que con su sabiduría confundió a los doctores de la ley, aquel que devolvió la vista a los ciegos, movimiento a los tullidos, a los paralíticos, aquel que calmó el viento y el mar con una palabra, ahora se dirige al Padre, a su Padre, en una oración: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nada para sí, no piden nada para sí. Insólito pedido por sus verdugos, porque no saben lo que hacen. No pide justicia, no pide venganza, solo perdón. La segunda palabra dirigida a uno de los ladrones que fueron crucificados con él, el buen ladrón, Dimas, que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A lo cual Jesús inmediatamente respondió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Recuerdo que este ladrón, haciendo jus para honrar su profesión de ladrón, el último acto que hizo fue robar. Nada más y nada menos que robar el cielo. En la tercera palabra, Jesucristo, que no estaba ajeno a todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor, Jesucristo no quiso dejarnos huérfanos y nos entregó su madre. Allí estaba junto a la cruz, lacrimosa, pero no desesperada, no gritando desgarradoramente. Y ahí, viendo al discípulo amado, Juan, autor de este evangelio, dijo la madre: mujer, ahí está tu hijo. Y después a Juan dijo: ahí está tu madre. No quiso dejarnos huérfanos. En la cuarta estación se lanza una queja. La cuarta palabra que Cristo pronuncia desde la cruz, Jesús lanza una queja: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como diciendo: aparta de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Soporta las burlas, los salivazos, los latigazos. Se banca también la vergüenza de la cruz, el abandono de los amigos, uno que le traiciona con un beso, otro que lo niega, los demás, espavoridos, huyen. En la quinta palabra, finalmente Jesús pide algo para sí. Grita: tengo sed. Al final, toda la noche había sido castigado. Estaba totalmente deshidratado, su cuerpo debilitado. Tenía sed, pero no tanto de agua del pozo, sino agua de las almas. Interesante que durante toda esa noche nadie tuvo el gesto de aproximarle un vaso de agua o de acercarle un cafecito. Nadie se apiadó de Jesús. En la sexta palabra, Jesucristo, viendo que le faltaban las fuerzas, y dijo:
Señor, todo está consumado, misión cumplida. No me aparté para nada de la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y finalmente la séptima palabra que Jesús pronuncia desde la cruz: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Vino del Padre y vuelve al Padre. Al atardecer de la vida seremos examinados justamente sobre el amor, y nada más que sobre el amor. Jesucristo desde la cruz. Hoy la cruz es protagonista. Por eso te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Amén. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo ha revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordena todas las cosas, escucha nuestra oración y protege por amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Gabriel, por nuestro obispo auxiliar Fray Darío, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros hermanos catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos
y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los que estamos atravesando este tiempo de pandemia, especialmente por los enfermos, por los que están en situación de riesgo, por los que han perdido a un ser querido, por los que están viviendo estos días en soledad, por los que han muerto a causa de esta enfermedad, para que frente a esta tormenta inesperada y furiosa que nos sorprendió como humanidad, podamos sentir, como los discípulos en la barca, la presencia del Señor, que no nos deja solo y nos dice que no tengamos miedo. Dios Todopoderoso y Eterno, salud de los que creen en ti. Escucha las súplicas que te dirigimos en favor de tus hijos que sufren a causa de la pandemia, y con el auxilio de tu misericordia, devuélveles la salud, infúndeles paciencia y reanima su esperanza.
lleva a contemplar tu rostro a los que ya han muerto y consuela a sus familiares. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, concluida la oración universal, realizaremos a continuación la solemne adoración de la Santa Cruz. A cada invocación respondemos cantando: vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos, camino de la cruz, subiendo hasta las cumbres de la Pascua de luz. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. La
plegarias por el reino de Dios. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor, vuélvenos tu mirada y danos el perdón, vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Convertid nuestra vida, volver a vuestro Dios, y vuelva yo a vosotros, esto dice el Señor. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor, vuélvenos tu mirada y danos el perdón, vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Queridísimos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le atravesó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo como testamento de la caridad divina ser la madre de todos los hombres. Así, María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Junto a la cruz de su Hijo, la madre llorando se ve, el dolor la crucificado, el amor la tiene de pie. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Cruz de la injusticia y miseria, de los marginados de hoy. Cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación.
Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz del abandono de amigos, del olvido y de la traición, cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la prisión. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. A continuación daremos inicio al rito de la comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo me guarde en la piedad. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia para que en la participación de este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos inclinamos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo y acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Os invitamos a todos nuestros hermanos que siguen esta transmisión, que puedan contemplar la imagen del Cristo crucificado frente a ustedes, la presencia de Dios vivo.